Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos a Jerusalén con Pascal Roy para hacer una especie de resumen semanal de lo que ha ocurrido desde nuestra última comunicación hace justamente 7 días. Y no sé si las cosas han cambiado mucho desde entonces, ¿no, Pascal? Hola Jorge, mira, mejor que a mí igual tendrías que llamar a Rappel porque ya estamos hartos de vaticinaciones, de saber si va a haber ataque o no, y cuándo hay porras por aquí que circulan, si Purim, si no Purim. La verdad es que es muy frustrante porque incluso en los periódicos oficiales, en la televisión israelí, o en la prensa habitual. Cada uno va por su cuenta y cada uno dice una cosa y luego todo lo contrario. Es muy difícil. Y ahora mismo hay negociaciones, la tercera ronda de negociaciones en Ginebra. Y de lo que se filtra es que aparentemente están negociando y todo va bien y están hablando de enriquecimiento de uranio, de destruir o no centrales nucleares como las de Fordow, Natanz y Isfahan. O sea, todo parece normal, como un ciclo de negociaciones. Nosotros aquí en Israel sabemos que todo esto es un paripé, empezando por el primer ministro Netanyahu. Sabemos que todo esto no va a ningún puerto porque ya llevamos años de negociaciones con Irán. La agencia de la ONU dedicada a este tema también va, viene, inspecciona, no inspecciona. Sabemos el objetivo de Irán. Sabemos que Israel es uno de los objetivos. También Estados Unidos, también países europeos que no comulgan con el islamismo radical chiita. Pero aquí estamos en primera frente, estamos enfrente de ellos, estamos en primera línea. Y entonces estamos viendo todo esto como siendo un poco, si no ridículo, pérdida de tiempo. Ahora bien, la mayoría de los analistas concurren diciendo que no es posible que con el despliegue colosal que hay en la zona, es colosal, no pase nada. No es posible. Hay, cada día, cada día se amontonan materiales, naves, buques, aviones de guerra. Se estudia el camino que están haciendo desde Estados Unidos, cazas furtivos de Estados Unidos que han llegado a Israel. O sea, ¿es posible que con todo esto no haya ningún ataque? Pues te digo, es posible, porque todo depende de un hombre, de una persona que es Donald Trump. Y como todo esto es irracional, como todo esto no responde a ninguna lógica, es posible que mañana diga, hemos firmado un acuerdo con Irán y lo van a cumplir. Me hago garante de eso. Y todo ese material volverá a Estados Unidos. Te digo que es totalmente posible. No sé, Aquí está. Sí. yo he escuchado algunas nuevas teorías especialmente desde Israel, que hablan de que Estados Unidos no puede iniciar esta guerra por presiones dentro del propio Estados Unidos, incluso del Pentágono, que no lo ven claro, que dicen que va a haber muertos, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que dice que lo que Estados Unidos va a hacer de aquí a un tiempo, no se sabe cuándo, es dejar la puerta abierta para que Israel ataque. Y cuando Irán responda, pues ahí posiblemente Estados Unidos ataque. Pero sabiendo todo esto que hablamos nosotros, los iraníes también estarán pensando algo similar. Y quizás digan, si Israel ataca, nosotros no vamos a hacer nada y vamos a dejar que Israel quede como un ogro y que nosotros somos unas ovejitas que están indefensas, como si fuéramos y reeditar un poco lo que se ha vendido durante estos 2 últimos años en la guerra contra Hamas.
es decir, de que no hubo resistencia, los israelíes son una apisonadora y bueno. Por Ujú. otra parte, es muy difícil convencerse de que a Trump ya no es que le interese el desarme nuclear, porque puede ganar tiempo, esperar 3 años, los iraníes pueden aguantar 3 años sin hacer muchos movimientos, ya lo hicieron del 2015 hasta los primeros años, hasta que Estados Unidos se fue del pacto ese, pero el tema es que van a seguir desarrollando misiles y misiles que cada vez llegan más lejos. Y si llegan cada vez más lejos, pueden llegar a Estados Unidos. Y eso ahí ya Trump no creo que pueda aceptarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a dejar? Que con las armas nucleares no pase nada, pero con los misiles de los cuales no ha hablado hasta ahora, sí va a haber restricciones. Eso es lo que no está muy claro. Sí, es una cuestión de legitimidad, o sea, la legitimidad de la guerra, la legitimidad de los ataques. Ah, en esto van las palabras de Trump, en esto que dices, Jorge. Hace 2 días Trump llegó a hablar de los misiles balísticos en su discurso en el Parlamento norteamericano, ¿no? Sobre el estado de la nación. Dijo, están construyendo sus balísticos, sus misiles balísticos que apuntan no solo a países europeos, sino que apuntarán también a Estados Unidos. Y en este sentido se ha percibido como una construcción de una legitimidad, una legitimación para poder atacar Irán. Como ven, porque sabemos que todo el discurso de la guerra fuera de las fronteras y tan lejos, ¿no? O sea, recordamos Irak, por ejemplo. Es muy difícil vender para Trump, incluso si tiene a sus aliados que se lo piden o que entiende la situación, pero para él venderlo para adentro, de cara adentro, para el público estado, que le ha votado sobre todo, es muy difícil. Entonces, en este sentido, empezar a hablar de los balísticos y también lo recordó ayer el secretario de Estado Marco Rubio, diciendo que había que tener mucho cuidado con esto. Las palabras también que leímos esta mañana en Ynet sobre asesores de Trump que le aconsejan que ataque primero Israel, que sería más vendible, ¿no? Está claro que si Israel atacara, pues todo estaría solucionado, pero esto también ha despertado críticas aquí en Israel, porque ya llevamos más de 2 años combatiendo en tantos frentes, porque nosotros tenemos que ser siempre los que, los que inician estos ataques, estas guerras, ¿no? O sea, un poco de ayuda nos vendría bien. Por ahí van los tiros. De hecho, de estos días no se habla tanto de Irán en Israel, porque después te hablaré de esto, ¿no? De la visita oficial importante del primer ministro indio. Pero para terminar con el tema de Irán, igual sabremos más a lo largo del fin de semana. Muchos analistas opinan que algo puede pasar este fin de semana, coincidiendo también con Purim, que es una fecha tan simbólica para el pueblo judío. Y ahora que precisamente se está yendo de vuelta a su país el primer ministro indio, pues puede que pase algo y que de repente se concluya que las negociaciones no han llegado a buen puerto. Ahora mismo estamos en medio de esas negociaciones. Una vez más, es muy difícil conciliar las dos posturas, porque Israel realmente quiere el desmantelamiento total de 3 sitios nucleares, centrales nucleares. Recuerdo las de Fordow, de Natanz, de Isfahan. Dejaría la de Teherán viable, pero bajo mínimos, porque sirve fines médicos. Quiere también la transferencia de todo el uranio enriquecido por Irán a Estados Unidos y no quiere medidas temporales. O sea, todo lo que leímos desde la semana pasada, como que Irán aceptaría una congelación de ese enriquecimiento durante 3 años, como ya se firmó antes en los acuerdos, por ejemplo, firmados por Obama.
Esto no, o sea, sería para siempre, restricciones para siempre. Y cero enriquecimiento de uranio a partir de ahora, o sea, que ya dejen su programa nuclear. Es muy difícil de aceptar. Y, y terminaría con esto. O sea, Netanyahu hace poco dijo, o se filtró, que dijo que no entiende cómo Irán no puede capitular frente a toda la armada que tiene frente suyo. Y yo creo que ese problema de la yihad, es decir, es muy difícil entender cuál es la motivación de Irán si tú no vives aquí enfrente de ellos, si tú vives lejos en Florida con tus ideas. Claro, ah, pero es que lo mismo, en otro sentido, ha pasado con Gaza. Es decir, se ha desmantelado, han machacado a Hamás, los tienen arrinconados, pero Hamás no se va a ir y Hamás no entrega las armas. Así, así de simple. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que le van a decir a Irán que tiene que entregar todo eso y van a decir, bueno, vale, pero cuando llegue el momento van a decir, no, no vamos a entregar nada. Y eso lo sabe Israel de mucha experiencia. Entonces, por eso también la crítica de Netanyahu a, a Estados Unidos tampoco tiene mucho sentido, porque aquí mismo en Israel no hay esa certeza de que, aunque le exijan a un régimen desarmarse, pueda llegar a ser el final de ese régimen. sí, es un poco la impotencia de no poder hacerse entender, o sea, imposibilidad de entender qué es la yihad, qué significa el islamismo radical chiita, básicamente. Y en eso Israel sabe mucho y ahora mismo me parece difícil que inicie el ataque a Israel, pero todo es posible. ¿Cuál sería el motivo, la motivación detrás de un primer ataque? También aquí nos estamos preparando, hay muchos informes que hablan de reforzamiento de seguridad en hospitales, pacientes solo urgentes, salas subterráneas. Todo esto ya se está llevando a cabo desde hace varios días. No significa que va a haber ataques, pero es todo preventivo. Am, pero que sea ahora Israel que tome la palabra inicial y empiece a atacar, muy difícil, lo veo muy difícil. También se ha comentado que Irán podría atacar de forma preventiva, sabiendo que iba a ser atacado, pero todo eso son especulaciones y Sí. no Es que podemos yo creo saber. que es más difícil que Irán ataque de forma preventiva porque no está en condiciones. Pero también lo mencionabas y lo recalcamos, el pensamiento yihadista no sigue la lógica de las matemáticas, de la filosofía o de cualquier otro tipo de lógica que no sea la del fanatismo. Es decir, tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, aunque estemos condenados a perder porque la filosofía de ellos es, vamos a perder ahora, vamos a estar masacrados ahora, pero dentro de 50, dentro de 100 o dentro de 2000 años, vamos a conquistar el mundo con el Islam. Y esa sigue siendo la premisa. Y tenemos en la Franja de Gaza a gente que durante 20 años ha sido educado en eso. Con lo cual, yo soy incluso más pesimista, aunque jamás entregue todas las armas, aunque jamás no lo dejen participar en la vida pública de ninguna manera, la gente va a seguir pensando y actuando respecto a Israel como lo hacía durante la época de Hamás. No van a descubrir que Israel no es tan malo, no van a descubrir que se puede vivir al lado de Israel. Esto ya es una guerra perdida porque es una guerra contra la inconsciencia, no es una guerra contra que está avalada por cierta lógica, sino que está avalada solamente por el fanatismo. Nadie Mm, puede pensar de forma lógica que quiere que sus hijos mueran masacrados por un ejército solamente para reivindicar después de que los de ese ejército son los malos de la peli. Entonces, ya partiendo de esas premisas, yo no sé si hay una solución
que, que pueda satisfacer a Israel en estos momentos, directamente, ¿eh? O sea, ¿cuál sería una solución? Una utopía que ahora el pueblo de Irán se levante y eche a los ayatolás, cosa que lo han intentado, pero los ayatolás no se van a ir mientras no que puedan ganar la guerra contra Israel o que la puedan ganar contra Estados Unidos, mientras puedan ganar la guerra contra su propia población. Ese es Ujú, el tema. ujú. Mientras los ayatolás puedan seguir infundiendo miedo a su población, pues van a seguir en el gobierno y si siguen ellos, pues van a seguir la amenaza sobre Israel y sobre todo el mundo árabe en general, especialmente los sunitas. Sí, 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 es muy difícil ir en contra de ello, pero bueno, lo importante para Israel es poder tener esa amenaza lejos y bueno, intentar que se solucione cuanto antes pues esos temas. Mira, en este sentido, Israel busca alianzas y creo que ha sido así desde su creación. O sea, las alianzas van y vienen y según cómo le sirve a Israel para fortalecerse, para sentar sus bases, pues creo que la premisa desde el primer momento ha sido buscar quién nos puede ayudar. Y en este sentido, se recalca la visita tan importante del primer ministro de India, Narendra Modi. Es la primera visita oficial de un primer ministro indio. O sea, India es un país que reconoció Israel en 1950, pero que siempre ha mantenido relaciones ambiguas. Pero desde hace varios años realmente hay un acercamiento muy importante entre los dos países. India es, lo sabemos, es un país con millones de habitantes, millones y millones, y a pesar de todo necesita también del saber hacer, de la experiencia de Israel para muchos temas, empezando con el terrorismo, por ejemplo, porque siempre eh, tiene Pakistán a su frontera que le viene causando molestias desde hace tanto tiempo, tantos años, y realmente busca en Israel una alianza en estos temas, en tema de ciberataques, de terrorismo, de uso de drones, por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con seguridad, Israel puede ayudar en este tema, en Ujú, en este ámbito. Así que la visita de 2 días acaba de concluirse y realmente ha sido un acontecimiento no solo nacional, sino internacional, histórico. O sea, el acercamiento entre los dos países es increíble. Hasta Netanyahu y Sara, su esposa, le recibieron ayer nada más aterrizar su avión, o sea, en Ben Gurión. Estuvieron ahí y no le han dejado hasta el último momento, hasta su despedida, hoy en Ben Gurión también. O sea, hubo eh, ese caluroso recibimiento, después la cena, hoy en Yad Vashem también estuvieron los dos, también Netanyahu y Modi. El discurso, perdón, me había olvidado de la Knesset también, fue muy, muy, muy importante ayer. Hubo un encuentro también con Herzog y reuniones de trabajo entre los dos equipos que llegaron a la firma de 16 acuerdos, o sea, memorandos de acuerdo, como se llaman, en los temas que te decía, de seguridad, pero también de inmigración, de agricultura, de agua, de turismo, bueno, en muchos ámbitos, creando las condiciones para la firma próxima de un acuerdo de libre comercio, que es también muy importante entre los dos países. Así que vemos que Israel necesita también de la India para fortalecer un eje que se aleje de, de, de la línea radical, de la línea chiita o de la línea hermanos musulmanes. Es decir,
Hablamos aquí de la famosa ruta IMEC, que es la ruta que uniría, es una ruta económica, un pasillo económico que de la que ya se habló hace varios años con el apoyo de Estados Unidos, que uniría India con la Unión Europea y de la Unión Europea a Estados Unidos, pasando por Oriente Medio. Pero sabemos que Oriente Medio eh, pues tiene de todo. Así que Israel está intentando fortalecer esta, este pasillo, esta ruta, aliándose aquí con países afines. Recordamos los acuerdos de Abraham y también al final, a la extremidad, con India. Así que realmente en todos los ámbitos económicos, pero no solo, también tecnológicos y de seguridad, hay un acuerdo muy, muy importante entre las dos partes. Y de hecho, al mismo tiempo, Herzog, que llegó esta mañana de África, de Etiopía, pues también estaba tejiendo lazos con el país africano en cuestión. O sea que realmente siguen las guerras, siguen los ataques, siguen las amenazas, pero a pesar de todo, Israel sigue tejiendo relaciones con países más o menos afines, diría más afines que menos, que pueden permitir pues construir como un eje de estabilidad en una región que no lo es, que no es estable. Entonces, en este sentido, se valora mucho la labor de este gobierno y del presidente incluso de Israel en intentar salvar um, los obstáculos, ¿no? Desde Hamas a los hutíes, Hezbollah, Irán y poder construir unas alianzas económicas que llevarán a la prosperidad, que seguirá manteniendo la prosperidad aquí en Israel. Y bueno, así que hoy, si quieres, es un poco un contraste entre las amenazas de Irán, la posible guerra con Irán y un futuro más prometedor con la India. Bueno, con este ambiente ambivalente, es decir, entre lo dulce y lo salado o lo picante, pues tenemos el resumen de esta semana. Eh, Evidentemente, cuando nos comuniquemos la próxima vez, ya sabremos si ha pasado algo, si todavía no ha pasado, o ya la amenaza ha pasado porque se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen iraní. Y esto lo tendremos que saber en pocos días, porque no olvidemos que Trump había dado un plazo de 10 días para el inicio de esta negociación y prácticamente creo que ya han pasado 8. O sea que van a tener que decir si lo postergan y son más de 8 o más de 10 o que las cosas ya han llegado a un punto de no retorno y se verán cuáles son las salidas que en este momento puede tener Estados Unidos, el presidente Trump de cara a su electorado y Israel eh, bajo, digamos, la amistad y la confianza en el presidente Trump, pero también muy preocupado de que él no participa en las negociaciones, de que las negociaciones las lleva a cabo un tercer país. Así que bueno, muchas gracias por habernos atendido, Pascal. Hasta la próxima semana. Hag Sameach, de esto por Purim, que será el lunes a la noche. Hasta la próxima. Purim Sameach.